Hola a todos y a todas. Un placer nuevamente presentar una nueva capacitación de la Dirección General de Deportes. En esta ocasión tenemos a la doctora María Antonella Angiono, este jueves, digamos, y la próxima semana también al profesor Daniel Rodríguez. Así que, bueno, queríamos empezar a pensar algunos temas, algunas temáticas muy específicas de lo que nos está sucediendo en este momento, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la actividad física. Y bueno, es un poco la idea que viene llevando adelante desde el año pasado, de que estamos en el medio de las restricciones, el profesor Juan Carlos Febre, quien está al frente de toda el área de capacitaciones. Bueno, que para mí no solamente es un referente en la educación física, sino que también es un amigo personal al cual valoro muchísimo todo lo que hace por difundir, por divulgar, bueno, y básicamente por generar espacios de reflexión con respecto a la actividad que a nosotros nos convoca. Creo que en este caso en particular la temática tiene que ver con pensar la educación física en este momento de tanta restricción, en este momento de tanta limitación, en este momento de quizás de angustia de mucha gente por lo que por lo que está sucediendo. Y porque, bueno, estamos todos un poco ansiosos para volver a lo que entendemos es la normalidad. Lo que pasa es que no sabemos cómo va a ser la futura normalidad, pensando en que estábamos todos esperando un 2021 que se parezca más a lo que conocíamos y por el momento el año se parece mucho más al 2020. Por lo tanto, ponerse a pensar la actividad física en pandemia supone analizarlo desde varias perspectivas, porque hay que ver de qué pandemia estamos hablando, ¿no? Si aquella que tiene la restricción total, si estamos hablando de aquella que nos permite cierto grado de interacción en la presencialidad también. Lo que sí sabemos es que todavía estamos en un momento difícil, con mucha cantidad de contagios, con muchas limitaciones. De hecho, en el campo de deportes de la Universidad Nacional de La Plata, que está cerrado, digamos, para las actividades físicas, deportivas, en este momento se está armando un centro de hisopados ahí en el Partenón también, lo que de alguna manera muestra el compromiso de la universidad para con la salud pública y bueno, para este momento en particular. Pero al mismo tiempo que nos llena de limitaciones este momento, creo que también nos invita a pensar, es un momento para reflexionar, para pensar y sobre todo para organizarnos mejor también. Creo que es una buena oportunidad para organizarnos. Y está claro que de estas situaciones difíciles tenemos que salir con nuevos aprendizajes. Así que bueno, no me quiero extender, quiero agradecer a todos los que participan de alguna manera de esta charla, los que lo están haciendo en vivo por YouTube en este momento, aquellos que lo van a ver después de manera que van a ver grabada o que van a ver la grabación. Y no quiero dejar de agradecerle muchísimo a la doctora María Antonella Angiono. Te agradecemos muchísimo la presencia y bueno, todo lo que nos vas a brindar a partir de la gran experiencia de campo que tenés y, bueno, y tus saberes que evidentemente nos van a venir muy bien a todos los que estamos vinculados a la actividad física. Y me anticipo también a agradecer la presencia del profesor Daniel Rodríguez, que si bien hoy no va a ser el disertante, lo va a ser la semana próxima. Es un placer tenerlos acá dentro de la Dirección General de Deportes y por supuesto es un placer acompañar siempre las capacitaciones que va emprendiendo y que va diseñando el profesor Juan Carlos Febre. Así que los dejo con la doctora, que disfruten de la charla y bueno, muchísimas gracias por estar presente. Bueno, ¿qué tal? ¿Arranco? Sí, doctora, sí, adelante, sí. Queremos escucharla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí poder compartir este momento con ustedes e informarles sobre esta pandemia y esta enfermedad que vamos aprendiendo todo el tiempo, ¿sí? Vamos teniendo experiencia
la experiencia que tenemos es muy breve, ¿sí? Con respecto a otras enfermedades que han pasado a lo largo del tiempo. Y por eso también se puede ver que muchas medidas que en cierto momento se dijeron que eran efectivas y otras que no, muchas veces fueron mutando y generándose nuevas indicaciones y nuevas recomendaciones. Les voy mientras tanto a compartir una presentación. Con respecto a los aspectos médicos y científicos de esta pandemia, les quiero hacer primero una aproximación de en qué contexto nos encontramos, ¿sí? Un poco de historia de la que todos saben y conocen más que bien. En diciembre de 2019 se describió por primera vez un conglomerado de casos de neumonía, atípica de una neumonía, digamos, que era una cantidad de casos por demás de los esperados con respecto a neumonía en la región de Wuhan, en China. Ya en enero se describió que ese era un nuevo virus que generaba una nueva enfermedad. Se empezó a propagar primero en Tailandia, luego ya en los países de Europa, en Estados Unidos. Acá el 3 de marzo se declara el primer caso que fue importado, ¿sí?, de esta enfermedad en nuestro país, y ya el 11 de marzo la OMS declara este brote como una pandemia y el mundo se encuentra desde ese momento patas para arriba. Algo muy importante de este virus, ¿sí?, es un virus donde su principal forma de transmisión, y esto se fue mutando mucho, las recomendaciones, cómo se transmitía el virus, demás, superficies, no superficies, bueno, la principal forma de transmisión de este virus es la vía aérea, es por aerosolización, ¿sí? Cuando uno habla, cuando se tose, cuando se estornuda, salen micropartículas en donde el virus viaja. Y esto es fundamental porque le da mucha preponderancia a ciertas características que al principio no se tenían en cuenta, como el tema de la ventilación. Esta es la principal forma de transmisión del virus, ¿sí? Y otra de las formas de transmisión es mucho menos importante, pero no deja de ser subestimada, es la vía de transmisión a través de contactos, ¿sí? Por superficies contaminadas. Si una persona tal vez toca una superficie contaminada, con las manos se la puede llevar a la mucosa, como es la boca o los ojos, y ahí haber inoculación viral. Eso es mucho menos frecuente, es mucho más difícil de producirse una transmisión de esta forma, pero no hay que despreciarlo. Esto es un poco para que tengamos en cuenta ya en qué números nos encontramos a nivel mundial. A nivel mundial ya hay reportado 160 millones de casos de esta enfermedad, con más de 3 millones de muertes. Todos los países presentan casos, nadie quedó libre de esta enfermedad. Y como pueden ver, a nivel mundial los casos presentaron diferentes olas. Por suerte, los números parece que están en descenso, a su vez asociados a un ascenso de las dosis aplicadas, al menos una dosis de vacuna en el mundo. Obviamente, como todos sabemos, esto se está realizando de forma muy heterogénea entre los países, ¿no? Hay países donde les sobran dosis para vacunar a los turistas, y otros países, como por ejemplo India, en donde la cantidad de muertos en este momento es totalmente indescriptible. Esto es lo que pasa un poquito, lo que pasó en nuestro país. En celeste se pueden ver los casos en el AMBA, que es donde fue primeramente el epicentro de la infección, y luego se fue trasladando hasta los distintos puntos del país. Estamos actualmente cursando lo que se llama, para mí sería una tercera ola, algunos dicen segunda ola, de infección de enfermedades, de casos por COVID-19, y no solo de casos, sino también de ocupación de camas hospitalarias, tanto en sala de internación general como de terapia intensiva, siendo esto muchísimo más dramático que lo que vivimos en la primera ola. Actualmente en nuestro país ya están reportados 3.215.000 casos, con 68.000 muertes, con una tasa de letalidad de un 2,14%. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa con este virus? ¿Por qué este virus generó que se implementaran restricciones, que estén los colegios cerrados, que haya
digamos, restricciones a los vuelos, restricciones a los viajes, que empiece lo que es la famosa cuarentena o aislamiento, y esto pasó a nivel mundial. Ningún país estuvo exento de estas medidas. ¿Esto por qué? El virus tiene una característica, ¿sí?, que es la alta transmisibilidad. Es un virus muy transmisible. Entonces lo que permite es que en poco tiempo haya muchísimos casos. Muchos casos en poco tiempo. Es verdad que este virus genera que pocas personas requieran internación y pocas personas requieran pasar a unidades de terapia intensiva. Pero entre tanta cantidad de casos, ese porcentaje, aunque sea menor, aunque sea aproximadamente de un 15%, genera un colapso del sistema de salud muy importante. Y otra de las cosas, otras de las cuestiones que nos juegan en contra con respecto a esta enfermedad o a esta enfermedad viral, es que no hay tratamiento efectivo hasta el momento conocido, ¿sí? No hay cura para la enfermedad por COVID-19. Entonces, tenemos un virus altamente transmisible que puede generar, por la cantidad de casos en el poco tiempo, una saturación del sistema de salud sin un tratamiento eficaz. Entonces, ¿cuáles son las únicas medidas que nosotros tenemos a mano? Las medidas de prevención. Las medidas de prevención son las únicas medidas eficaces que tenemos en este momento. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Las medidas de prevención de contagio, las medidas de prevención de transmisión, la medida de prevención de transmisión por aerosoles, como es uso de barbijo, la distancia física y la ventilación de los lugares. Y por otro lado, lo que es también la prevención de la transmisión por contacto con la limpieza de superficies y el uso, por ejemplo, de toser con el codo y demás. Obviamente, otra de las medidas de prevención que tenemos actualmente, principalmente de prevención de enfermedad grave y muerte, son las vacunas. Y el tema es que mientras la vacunación siga con esta intensidad relativamente lenta, donde sea tan difícil conseguir vacunas a nivel mundial, las medidas de prevención individual y comunitaria son las únicas herramientas que tenemos en nuestras manos. Es importante esto de aclarar porque las vacunas lo que permiten en la mayoría de los casos, con mayor eficacia, ¿sí? Las vacunas tienen cierta eficacia en evitar que una persona se pueda enfermar por SARS-CoV-2, pero principalmente tiene una altísima eficacia en evitar enfermedad grave, hospitalización y muerte. Y esto es importante en esta infección, ¿sí? Porque si todos tenemos una enfermedad leve por COVID-19, nadie estaría encerrado, no se le saturaría el sistema de salud y estas medidas de restricción no serían necesarias. Esto es un poco un cuadro que especifica o que explica cómo puede ser la presentación clínica de la enfermedad por SARS-CoV-2 o COVID-19. Un porcentaje de la población lo puede cursar de forma asintomática, ¿sí? La mayoría lo va a cursar con síntomas leves o moderados, y un 15% va a requerir hospitalización. De este 15% que va a requerir hospitalización, la mayoría va a requerir una sala general sin requerimiento de intubación, pero un 5% de las personas que tienen una enfermedad por COVID-19 van a evolucionar a síntomas que van a ser críticos, ¿sí? Y van a requerir internación en terapia intensiva y ventilación invasiva. Este grupo de personas, la mortalidad llega a ser hasta un 50%. Entonces, es importante no desestimar, aunque sea un porcentaje minoritario, este tipo de evolución y esta mortalidad en este grupo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y esto es fundamental saberlo. Es tener alerta, tener, digamos, que nos haga ruido cuando podemos presentar alguno de estos síntomas, avisar a las personas con las que uno estuvo, contactar al sistema de salud, ¿sí? Estar alerta a la aparición de cualquiera de estos síntomas. Fiebre,
que es, en estos casos, muchos casos se presenta con lo que es febrícula, con temperaturas arriba de 35,5 más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ¿sí? Dolor muscular, diarrea o vómitos, síntomas gastrointestinales como diarrea o vómitos, o pérdida del gusto y olfato, que es algo que no les pasa a todas las personas, pero cuando sucede es muy patognomónico, es muy característico de esta enfermedad. Otras manifestaciones clínicas que no son las más habituales pueden ser algunas afectaciones neurológicas, como mareos, alteraciones del conocimiento, ¿sí? Las alteraciones del gusto, del olfato o de la visión, como les dije anteriormente. Puede haber lesión cardíaca, cada vez se detecta más ciertos tipos de lesión cardíaca, a veces silente durante el transcurso de la enfermedad por COVID-19, desde infartos hasta miocarditis, ¿no? Inflamación del tejido cardíaco. Manifestaciones hematológicas, sabemos que esta enfermedad tiene alta predisposición para generar trombos, para generar obstrucciones arteriales, por eso no es raro ver un paciente con COVID-19 que padezca un infarto, que padezca un ACV, o que padezca una obstrucción de las arterias de las piernas, por ejemplo, ¿sí? O de las venas. Entonces, este virus termina generando manifestaciones sistémicas, manifestaciones en todos los órganos, puede generar manifestaciones en todos los órganos de nuestro organismo, ¿sí? Involucrar al organismo general, y no solamente decir de afectar, por ejemplo, al sistema respiratorio. Otras manifestaciones clínicas también pueden ser las cutáneas. Las manifestaciones cutáneas que acompañan a esta enfermedad son amplísimas, pueden ir desde pequeñas manchitas hasta lesiones más extensas, ¿sí? Puede dar cualquier tipo de lesión dermatológica. Una vez que se sospecha, una vez que una persona presenta algunas de estas manifestaciones, consulta con el sistema de salud y cumple el criterio de caso sospechoso, ¿sí?, de COVID-19, es necesario hacer el diagnóstico de enfermedad. Y acá estamos en este momento en el que hay tanta cantidad de casos, con dos opciones de hacer un diagnóstico de enfermedad. El caso confirmado por laboratorio, que una vez que la persona presenta síntomas compatibles con COVID-19, se le realiza lo que se llama un hisopado nasofaringio y se busca detectar el virus en las vías respiratorias. Hay dos tipos de detección del virus, ¿sí? Seguro que todos escucharon hablar del test rápido, del hisopado del test rápido. Bueno, lo que hace el test rápido es lo que se llama buscar antígenos. Antígenos son proteínas del virus, ¿sí? Proteínas que rodean al virus, específicas de este virus, y en aproximadamente 30 minutos detectan si una persona está infectada o no por este virus. Y otra opción es lo que se llama PCR, que es también de una muestra de hisopado nasofaringio, que puede detectar, en este caso detecta material genético directamente, material genético del virus, y es un poco más sensible, o sea, permite detectar un poco más de casos que el test rápido o test de antígeno. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un test de antígeno, un test rápido es positivo, se confirma la enfermedad, pero en algunos casos, si hay alta sospecha de enfermedad, y un test de antígeno es negativo, es necesario realizar el test por PCR. Y también, seguro escucharon o sintieron casos que dicen, ay no, pero a mí no me hisoparon, pero me dijeron que ya era positivo. Bueno, ¿por qué es? Porque de otra forma, o el Ministerio de Salud indica que es posible hacer diagnóstico de COVID sin necesidad de un test diagnóstico. En los casos en que un paciente presenta síntomas que son compatibles con COVID-19, ¿sí? Por ejemplo, presenta fiebre y dolor de garganta, y es contacto estrecho de una persona confirmada, ¿sí?, con enfermedad de COVID-19. Entonces, en ese caso, hay tanta probabilidad de que esa persona esté infectada, independientemente de cómo le dé el test, que ya se considera un caso positivo por criterio clínico o epidemiológico de COVID-19.
Eso es solamente, como les digo, en los casos que tienen síntomas compatibles con la enfermedad y son contacto estrecho de un caso confirmado. Y tanto que les comento contacto estrecho, ¿cuál es la definición de contacto estrecho? Y esto es fundamental. Se vio que una de las medidas principales para evitar la propagación y la transmisión viral fue aislar a las personas, ¿sí?, que habían estado en contacto con un caso positivo, ¿sí?, para evitar que se siga propagando la enfermedad y siga habiendo nuevos contagios. Esto no es habitual con otras infecciones, no lo hacemos con todas las infecciones claramente, pero dada la alta transmisibilidad de esta enfermedad, es una medida que mostró ser altamente eficaz. ¿Y quién es contacto estrecho? Es cualquier persona, ¿sí?, que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado o sospechoso, y eso lo voy a aclarar porque ahí se cometen muchos errores, de COVID-19 durante al menos 15 minutos, ¿sí?, sin las medidas de protección adecuadas. Y algo importante es que estos contactos estrechos se tienen que considerar, ¿sí?, desde 48 horas antes del inicio de los síntomas de la persona que es positiva. Una persona con COVID-19 puede contagiar desde 48 horas antes del inicio de síntomas. Y en el caso de que, por ejemplo, un conviviente presente síntomas que son compatibles con la enfermedad y se realice el hisopado nasofaríngeo, los contactos estrechos se tienen que aislar igualmente a la espera del resultado. Después, si se descarta la infección, no continuarán con el aislamiento, pero si se confirma la infección, lo tendrán que continuar. Es importante aislar al contacto estrecho y al sospechoso, ¿sí?, al contacto estrecho del sospechoso y al sospechoso, porque en esos casos muchas veces, esperando un resultado de un hisopado, no se aísla de forma, de forma eficaz y la enfermedad se sigue propagando. Todo contacto estrecho, ¿sí?, de un caso sospechoso, como les dije anteriormente, o confirmado, debe aislarse preventivamente, ¿sí?, hasta tener el resultado del test diagnóstico. Y debe completar aislamiento estricto, al menos por 10 días, desde la última vez que tuvo contacto con la persona que tiene enfermedad por COVID-19. En el caso de, esto es en el caso del contacto estrecho, en el caso de las personas que cursan la enfermedad por COVID-19, el alta depende de la evolución de la enfermedad, depende de la gravedad de la enfermedad. Normalmente una persona que transcurre la enfermedad de COVID-19 de forma leve, ¿sí?, sin requerimiento de internación y sin mayores complicaciones, requiere un aislamiento de 10 días. En casos más severos, como pacientes con neumonía, pacientes inmunosuprimidos o que requieren internación, los periodos de aislamiento suelen ser más prolongados. Obviamente, siempre y cuando el paciente se encuentre en condiciones clínicas favorables, ¿no? Entonces paso a lo principal que tenemos, como les dije, como caballito de batalla para enfrentar esta pandemia, que es la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir la transmisión y la propagación? Como les dije anteriormente, para evitar la vía de transmisión aérea es importante la ventilación, el distanciamiento físico, el uso de tapabocas o barbijos, y para evitar la transmisión por contacto, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol sanitizante, desinfectar las superficies y elementos de uso frecuente, principalmente los elementos que se comparten. Y cuando uno va a estornudar o a toser, siempre cubrirse con el pliegue del codo o con pañuelos que se descarten para evitar que haya inoculación a través de las manos en las superficies o en los ojos, la boca o la cara. Siempre tratar de evitar tocarse la cara con las manos sin lavarse y tener estas medidas de prevención de forma por lo menos individual.
Otra de las medidas importantes es evitar tener el menor contacto posible, o sea, en sí evitar tener el menor contacto, no es tener el menor contacto posible con las personas de riesgo. Hay ciertos grupos que tienen mucha más chance de desarrollar una enfermedad grave o de internarse por COVID-19 que el resto de la población. Y eso es fundamental. Con estas personas hay que extremar los cuidados, hay que evitar verlos, o en caso de verlos o tener contacto, hacerlo con medidas de precaución que les comenté anteriormente, ¿sí? ¿Quiénes son estas personas en las que se ve que tienen mayor riesgo de tener enfermedad grave por COVID-19 y mayor mortalidad por esta enfermedad? Son los mayores de 60 años, la edad es un factor de predisposición independiente. Las personas que tienen algún grado de inmunosupresión, cardiópatas, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad renal crónica también, y personas que se encuentran en diálisis, diabéticos, embarazadas y personas con obesidad. En sí, estas son personas que con obesidad de grado 3, 4. ¿Y cuáles son las medidas que se pueden tomar en el lugar de trabajo o pertenencia? Digamos, sabemos cuáles son las medidas individuales que podemos llevar a cabo, y en el momento de armar protocolos, en el momento de organizar nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de pertenencia, nuestro lugar donde se realizan actividades, como por ejemplo, en el caso de ustedes, actividades físicas, hay varios puntos a tener en cuenta. Yo creo que lo principal es organizarse, ¿sí? Y saber cómo actuar ante diversas situaciones. Hay algo fundamental que es, por ejemplo, lo que están haciendo ahora, que es informar y capacitar, o sea, que la persona pueda detectar cuáles son los síntomas de enfermedad, saber cuándo es contacto estrecho, cuándo hay que aislarse, cuáles son las medidas de prevención para evitar el contagio. Es fundamental. Continuar siempre que se pueda con actividades en forma remota o en forma de teletrabajo, como por ejemplo reuniones, clases teóricas y demás. En caso de ser necesario, reiniciar actividades siempre de forma escalonada, evaluando todo el tiempo cada actividad nueva que se inicia, el impacto que puede llegar a tener en el grupo, tanto de trabajo, de pertenencia de actividades, ¿sí? Ir tal vez incorporando actividades de a poco, desde las más riesgosas hasta las más riesgosas, y siempre cada vez que se va dando un pasito para adelante, ir viendo qué pasó con eso, ¿sí? Siempre hacer un informe de situación de cada ámbito laboral, establecer turnos rotativos, horarios específicos para que no haya conglomeración de gente, ¿sí? Para que los distintos grupos no se crucen, reducir la circulación de personas lo más que se pueda, establecer circuitos de circulación, siempre intentar proveer los equipos de protección personal, como barbijos, tener a mano dispenser de alcohol, agua, lugar donde poder lavarse las manos, ¿sí? Con agua y jabón, tener tal vez marcadas las zonas para poder mantener una distancia y que las personas sepan al menos cuánto es cierta distancia, por ejemplo, tener marcados los sitios donde haya al menos 2 metros de distancia para tener una orientación, y otras medidas que se pueden llevar a cabo. Anteriormente les dije las personas con factores de riesgo, bueno, se evita reincorporar a la actividad presencial a las personas que tienen algunos de los factores de riesgo para enfermedad grave por COVID-19 que les mencioné anteriormente. Hay actualmente una resolución que dice que las personas con factores de riesgo, si al menos reciben una dosis de vacunas, pueden reincorporarse al ámbito laboral al menos pasados los 14 días de haberla recibido. Y esto es otro de los puntos importantes a tener
en cuenta en cada institución o lugar de trabajo o lugar donde se realizan actividades. Hacer una vigilancia activa de la aparición de síntomas, ¿sí? Para eso primero hay que conocerlos. Y prepararse para cuando haya un caso en el grupo, saber qué hacer cuando hay un caso, ¿sí? Saber cómo actuar, elaborar un circuito de acción, que no nos agarre desprevenidos. Saber que cuando hay una persona con sospecha de enfermedad, contactar al inspector de salud que corresponda, según tal vez si tiene que ver con inspector del sistema público, privado, prepagas, lo que fuese. Esto es importante, informar en el lugar donde estuvo la persona, donde estuvo realizando actividades, ¿sí? Para evaluar si alguno, digamos, cumple la definición de contacto estrecho. Es importante, y para esto es muy importante, que en cada momento que se vaya a desarrollar una actividad, tener registro entre qué personas se está desarrollando la actividad, ¿sí? Tener los contactos para avisar, no sé, mail, teléfono, lo que fuese, y tener un registro de las personas que estuvieron compartiendo una actividad de riesgo. Obviamente no acudir a ninguna actividad presencial si uno se siente enfermo o se siente mal, y evaluar a los contactos. Y esto es algo que me parece también fundamental en estos casos, o en cuanto uno va a armar un protocolo de acción en un grupo o en una institución, es construir o mantener la confianza, ¿sí? Para que informen la aparición de síntomas, para que evacúen dudas, digamos, no generar miedo a que una persona pueda decir que se siente enferma, o que no, o generar el ámbito para poder decir, me siento mal, no voy a trabajar, o no voy a realizar la actividad, me contacto con mi inspector del sistema de salud. Capacitar, ¿sí? Capacitar para estar alerta de la aparición de cualquier síntoma, capacitar para saber cuándo una persona se tiene que aislar, tanto por caso sospechoso, caso confirmado o contacto estrecho, reconocer quiénes son las personas con síntomas, quiénes son las personas consideradas contacto estrecho, actuar con rapidez y notificar tempranamente los casos sospechosos, no esperar a tener un resultado de un hisopado, sino ya directamente notificar sobre los casos sospechosos. Entonces nos preguntamos cómo podemos aplicar esto al deporte, qué es lo que podemos hacer o en qué los puede ayudar esto a ustedes. Creo que teniendo idea en cuáles son las formas de transmisión, cuáles son las definiciones de caso sospechoso o cómo se confirma un diagnóstico y cuáles son las definiciones de contacto estrecho, se pueden tomar medidas, ¿sí? Y adecuarlas a cada ámbito en particular. Esto es un traje, digamos, todo lo que es protocolo o medidas de acción es un traje que se pone a medida, hay que evaluar las posibilidades de cada lugar, digamos, las posibilidades de las personas que pertenecen o que van a realizar actividades en ese lugar, los tipos de deporte, y armar algo siempre en forma particular, adaptado al lugar en el que se encuentra. Como sabemos, la actividad física es un eje fundamental para el desarrollo de una vida saludable, ¿sí? Salud no es solo no tener una enfermedad, no es solo no estar infectado por COVID, sino implica un montón de otros aspectos, como el físico, además el físico, psíquico y social, que hacen que una persona esté sana, ¿sí? Es un bienestar físico, psíquico y social, la salud. Y hay algo muy importante que tiene que ver el deporte con la enfermedad COVID-19, que es que ciertos factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad o trastornos metabólicos, se benefician con la actividad física. Son factores de riesgo que están muy asociados a enfermedad grave. A su vez, se vio, por ejemplo, que más
que ver con el índice de masa corporal tenía que ver el sedentarismo o el no realizar actividad física con el desarrollo de una enfermedad grave por COVID-19. Entonces, me parece que es importante dar la preponderancia que ello requiere. Sabemos que durante la pandemia hubo muchísimas restricciones a ciertas actividades, como deportes grupales o en lugares cerrados, que nos obligó a tomar nuevas alternativas para poder continuar con la realización de las actividades. Y a esto me refiero con que las decisiones son dinámicas, ¿sí? Es importante establecer las decisiones de forma dinámica, no decir, bueno, hice esto, entonces tengo que seguir con esto. No, la verdad es que es importante ir analizando todos los cambios que se van implementando, viendo el impacto que eso tiene en los grupos, viendo el impacto de casos, viendo si las medidas fueron efectivas o no, si es necesario cambiar algo o no. ¿Y qué hay que tener en cuenta para tomar decisiones con respecto al desarrollo de actividad física, al desarrollo de deporte? ¿Qué tipo de deporte se puede hacer? ¿Con cuántas personas? Bueno, todos estos puntos, ¿sí? Evaluar los casos en la comunidad, ¿sí? Si estamos en el medio de una ola o si la cantidad de casos es por cada cantidad de habitantes es baja, como para poder hacer implementar digamos, el retorno a ciertas actividades, tener en cuenta en el lugar en el que nos encontramos cómo está el sistema de salud, si el sistema de salud tiene capacidad o está saturado. La actividad que voy a hacer en sí, cómo va a ser la cantidad de personas que van a participar, si implica que haya una proximidad física muy importante entre los participantes, que sea un deporte de contacto, cuál va a ser el nivel de intensidad de actividad. Obviamente no es lo mismo que 10 personas estén haciendo yoga al aire libre que 10 personas jugando al rugby. La duración de la actividad, sabemos que la chance de transmisión es tiempo dependiente, ¿sí? Cuanto más tiempo está una persona expuesta, más chances de haber contagio y transmisión por esta enfermedad. Y las características del lugar. Y las características del lugar es fundamental. Lugar abierto, lugar cerrado, ventilación adecuada. Eso me va a definir la cantidad de participantes que pueda tener en la actividad, porque según el espacio, ¿sí? Si yo quiero mantener las distancias adecuadas o las distancias recomendadas, eso me va a definir la cantidad de participantes, si es adecuado por la cantidad de participantes al lugar, o si tengo que cambiar el lugar, o si tengo que cambiar la cantidad de participantes. Y sabemos que hay algunos deportes más seguros que otros, que ejercitar de forma individual, una persona sola, tiene muy bajo riesgo, obviamente, para la transmisión de la enfermedad, y que a su vez, a la vez que aumenta el desplazamiento, la movilidad y la interacción entre más personas, el riesgo va a ser mayor. ¿Sí? Sabemos que muchos protocolos recomiendan, si es necesario, reiniciar las actividades, comenzar con prácticas grupales y luego tal vez prácticas colectivas, que comenzar con competencias dentro del mismo equipo y tratar de evitar viajar o movilizarse a otras áreas, principalmente en áreas donde la transmisión de la enfermedad es muy importante, ¿sí? Entonces hay que evaluar un montón de cosas. Tanto, por ejemplo, la epidemiología local del lugar donde se encuentra uno, como también la epidemiología o el riesgo de transmisión o la cantidad de casos que hay en el lugar en donde, donde un grupo se tiene que mover, ¿sí? Y eso va a ir definiendo un poco si se suman nuevas actividades o se vuelve atrás, ¿sí? Es importante estar disponible a entender que son decisiones dinámicas y que van a estar definiéndose por la epidemiología del lugar en el que uno se encuentra. Y esto
el tema ventilación es algo que nunca se le había dado tanta relevancia hasta el último tiempo. Había ahí una discusión si la transmisión por aerosoles, si era importante, lo que esto significa que el virus puede estar suspendido en el aire por determinado tiempo, o solo con la distancia servía. No, mientras estés a 2 metros no te podés transmitir porque el virus cae. Bueno, no queda en el ambiente. Se vio que esto no es así. El virus puede persistir en los ambientes, ¿sí? Determinado tiempo. Entonces, el tema ventilación es fundamental. En los espacios cerrados, estar con una persona con COVID-19 durante mucho tiempo, a pesar de uno estar sin protección, aunque sea a más de 2 metros, se vio que puede haber contagios igualmente. Entonces, ¿dónde son los lugares más seguros para realizar actividad? Como primera opción siempre las actividades al aire libre, y si no es posible las actividades al aire libre, tratar de que sean, si deben ser en lugares cerrados, asegurarse que la ventilación sea la adecuada. ¿Y cuál es la ventilación adecuada? Es la ventilación natural cruzada. Significa abrir ventanas, abrir puertas, ¿sí? Y que la apertura tanto, por ejemplo, de puertas o ventanas, sea de forma cruzada y pueda circular el aire. No está indicado utilizar equipos que hagan recircular el aire, ¿sí? Tiene que, por ejemplo, los acondicionados o algunos otros equipos que hagan recircular el aire en el mismo ambiente no están indicados. Sí es importante que la ventilación, como les digo, sea natural, con puertas, ventanas y de forma cruzada. Esa es la ventilación efectiva para prevenir la transmisión de la enfermedad. Otro de los ejes que les dije que es importante es ver la cantidad de participantes. Es necesario que se evalúe la posibilidad de mantener las distancias recomendadas, o sea, la cantidad de participantes, evaluarla según el espacio en donde se va a desarrollar la actividad, ¿sí? Analizar bien que por la cantidad de participantes en el espacio en el que se va a desarrollar la actividad se puedan mantener las distancias recomendadas. Obviamente las actividades individuales van a ser de menos riesgo, si tienen que ser grupos que sean de la menor cantidad de personas posibles, y hay algo fundamental que es armar cohortes o lo que se llama burbujas con los mismos compañeros, no mezclar grupos, obviamente porque si se mezclan distintos grupos, distintos días, en distintos horarios o demás, hay más chances de que una persona que está enferma puede transmitir el virus a mayor cantidad de personas. Entonces, es necesario que se armen grupos, por ejemplo, de entrenamiento, que sean siempre las mismas personas. Y como les dije anteriormente, la cantidad de personas va a depender del espacio disponible con el que se cuenta. Con respecto al distanciamiento entre personas, se recomienda que durante la actividad física de intensidad en el que la persona que lo realiza esté hiperventilando, debe haber al menos 6 metros de distancia. Cuando hay más secreciones respiratorias, como por ejemplo cuando la respiración es más intensa, hay mayor excreción viral y mayor chance de transmitir, y de que el virus pueda transmitirse a distancias mayores. Cuando se recupera, en la etapa de recuperación, la distancia tiene que ser al menos de 4 metros, y la distancia debe ser al menos de 2 metros en actividades que sean sin desplazamiento y que no produzcan hiperventilación. Otro eje fundamental es el uso de tapabocas. Obviamente se vio con esta pandemia que es fundamental el uso de protector de nariz y boca para evitar tanto el contagio como la infección por el virus. El uso de tapabocas se debe usar en todo momento que se pueda, ¿sí? En los momentos de descanso, en los momentos en los que se realiza una charla de entrenamiento, en los momentos en los que uno abandona la práctica o llega a la práctica. Es fundamental el uso de tapabocas en cualquier momento que se pueda.
Es verdad que en las actividades de alta intensidad el uso de tapabocas dificulta la respiración, no es necesario que se usen en ese momento, pero sí, fuera de esas actividades, usarlo siempre. ¿Cuáles son los tapabocas que sirven? Pueden servir los quirúrgicos, los N95, los tapabocas de algodón. Lo importante es que estén bien puestos. ¿Y eso qué significa? Que cubran nariz, boca, ¿sí? Y que coapten bien en la superficie de la cara. Esto, por ejemplo, de que el barbijo tenga lugar para que entre el aire o salga por los costados, no sirve, ¿sí? Todo lo que son estos barbijos de plástico, material que no sea algodón, no sirven. Tejidos al crochet tampoco. Los que tienen válvula de presión tampoco, obviamente porque el aire sale a través del barbijo. Y estas medidas, como las que son estas máscaras de plástico, no reemplazan el uso de barbijo. ¿Sí? Claramente podemos ver que el aire exhalado sale de acá, puede salir de acá, de los costados, y que una persona, obviamente, que tiene esta máscara, va a inhalar el aire contaminado igualmente, ¿sí? Doble barbijo, el uso del doble barbijo no es que está indicado, a veces para personas en donde un solo barbijo les queda muy suelto, o personas, por ejemplo, que usan barba y no les coapta bien, les ayuda, un barbijo arriba ayuda a que coapte mejor en la cara, pero no es que está indicado de forma sistemática el uso de doble barbijo. Y otro de los puntos a tomar en cuenta son las acciones sobre la transmisión por contacto, que es importante el lavado de manos frecuentes y las instrucciones. Es fundamental que que las personas que vayan a realizar la actividad tengan los elementos adecuados para poder higienizarse las manos. Es importante que cada persona, si puede, lleve los elementos de forma individual, lleve sus elementos individuales y no se compartan, y si es necesario compartirlos, asegurarse de la limpieza y desinfección de los elementos antes de que pasen de una persona a otra. Otro de los puntos a tener en cuenta es la forma de ingreso y egreso a áreas de las actividades. Se recomienda evitar el transporte público en caso de ser posible, tratar de asistir en transporte particular o tal vez transporte en donde circulen al menos, como mucho 2 personas y siempre con uso de barbijo. Es importante, obviamente, si viajan con otras personas, estén todo el tiempo con uso de barbijo y con, tanto sea, por ejemplo, un auto o un medio de transporte público con las ventanillas abiertas y haya una ventilación adecuada, y se pueda, en caso de que sea posible, tomar distancia de al menos 2 metros con los otros pasajeros. Y otra de las cosas fundamentales es evitar las aglomeraciones en la entrada y o salida de los distintos grupos y establecer horarios alternos, ¿sí? Establecer que entre que entra y sale un grupo haya un tiempo de diferencia para que no se conglomeren en el transcurso de las entradas y las salidas. Evitar, esto es muy importante, las reuniones pre y post entrenamiento, ¿sí? Tratar de evitar esperar afuera en sus vehículos o al aire libre, antes de entrar a la práctica, lo mismo a la salida, no quedarse charlando con los compañeros o haciendo reuniones en esos momentos, es fundamental. Y otro de los lugares a tener en cuenta o en donde se pueden tomar medidas para evitar la transmisión por este virus, es en lo que son áreas de uso común, por ejemplo, vestuarios, comedores, donde los que realizan prácticas van a comer. Es importante no compartir elementos como, por ejemplo, toallas, siempre llevar elementos de uso individual, evitar el uso de vestuario, que la persona ya vaya con la ropa de entrenamiento que si quiere y que se vaya a bañar a su casa. Y más aún si esas zonas son cerradas, o sea, evitar bajo todo punto de vista el tema del vestuario. Si es indispensable su uso, asegurarse que se esté siempre con barbijo,
y que ingresen pocas personas al mismo tiempo y tener una ventilación adecuada del lugar. A veces se pueden establecer barreras físicas en los distintos sectores del vestuario o los baños, y es importante, por ejemplo, también en los momentos de donde se come, que la comida sea individual, que tratar de tener distancia mientras se está comiendo, porque mientras se come no se usa barbijo, y lo mismo con habitaciones, por ejemplo, en los casos en donde por deporte hay que movilizarse a otros lugares, tratar de que las habitaciones donde están alojados los deportistas sean habitaciones individuales. Con respecto a los deportes acuáticos, alguna salvedad es que no se cree que haya transmisión a través del agua, pero bueno, sí hay transmisión aérea, por lo tanto es importante que en las piletas y lugares cerrados haya buena ventilación, que en el entrenamiento en seco haya distancia, obviamente, asignar un andarivel para cada atleta. Esto es lo mismo para lo que es correr, trotar. Es menos riesgoso, ¿sí?, que las personas se ubiquen en paralelo para realizar esta actividad física, como natación o, por ejemplo, correr, que uno atrás del otro, ¿sí? Tratar de que entre cada persona haya una distancia aceptable, una distancia correspondiente, y fuera del agua, uso de tapabocas de forma obligatoria. Con respecto a las personas acompañantes, es fundamental, es necesario que en cada actividad estén las personas que tienen que estar y las que sean indispensables y nada más. Con respecto a, por ejemplo, los niños que siempre necesitan un acompañante, que vaya un solo acompañante, que no vaya todo el grupo familiar. Siempre evitar las aglomeraciones de gente. De nuevo, repito, porque es fundamental, nos cansamos de escuchar gente que va a trabajar, que gente que se junta, que va a realizar una actividad y se siente enfermo o tiene malestar. Por favor, si hay algún síntoma o alguna duda de enfermedad, quedarse en su casa. Lo mismo si cumple la definición de contacto estrecho. Evitar congregarse, evitar obviamente los viajes fuera de su lugar de trabajo. Perdón, de su lugar de trabajo, de su lugar donde vive, y esto es importante, tener información y los contactos de las personas con las que realiza las distintas actividades. Es importante que los entrenadores tengan en cuenta un protocolo, lo informen, lo conozcan, tengan control sobre los grupos, quiénes entrenan, quiénes son los participantes, cuánto tiempo, con qué distancia, quiénes cumplieron o no las medidas. Es importante que sean un ejemplo en el cumplimiento de las medidas y hacer concientización constante de la situación actual. Por ejemplo, se pueden realizar carteles, mensajes, enviar mensajes, informar es fundamental en estos momentos. Y por último, tener en cuenta qué pasa con una persona que se enferma por COVID-19 y tiene que volver a su actividad. Una persona, por ejemplo, un atleta o cualquier persona que realiza una actividad física y tiene que, después de la enfermedad, volver a realizarla. Y acá estamos y nos encontramos con otro fantasma muy importante, que lo vemos cada vez de forma más frecuente, que es el síndrome post-COVID. Cada vez más pacientes refieren síntomas una vez transitado el primer mes de la enfermedad, síntomas que persisten luego del mes de la enfermedad. Estos síntomas pueden deberse a afecciones en distintos órganos, tienen que ver con la respuesta inflamatoria de nuestro organismo al virus, no con el virus en sí. La infección está resuelta, pero lo que nos queda a nosotros en nuestro organismo es toda la respuesta inflamatoria que generamos para el virus, para atacar al virus, y eso puede generar daño en nuestros órganos. ¿Cuáles son los síntomas o las afecciones que pueden estar afectando la actividad física, o que más pueden llegar a afectar la actividad física?
Las secuelas neurológicas, la sensación de falta de aire o disnea, tos persistente, tos crónica, la capacidad de oxígeno, ¿sí?, de nuestro organismo, la capacidad respiratoria o, digamos, para elevar dióxido de carbono e ingresar oxígeno a nivel pulmonar puede estar disminuida principalmente en momentos de esfuerzo, como es la actividad física. Es muy común ver fibrosis y daño pulmonar en los pacientes que atravesaron una neumonía por COVID-19. Cansancio, mucha fatiga, dolor muscular, ¿sí?, dolor articular, son dolor de cabeza crónico o persistente, son síntomas muy frecuentes de observar en los pacientes que después de transitar una enfermedad por COVID-19. Otra de las manifestaciones a tener en cuenta que son muy importantes en la actividad física es todo lo que es el daño cardiológico. Es muy frecuente que algunos pacientes, principalmente los que tuvieron enfermedad un poco más grave por COVID-19, manifiestan que ante un mínimo esfuerzo tienen palpitaciones, taquicardia, palpitaciones, arritmias, fibrosis cardíaca, dolor torácico, afecciones, como le dije, posibilidad de generar trombos, alteraciones renales, y hay algo que es muy frecuente y que muchas veces se subestima, que son todos los trastornos neurocognitivos. Un 30 a un 40% de las personas que tuvieron enfermedad por COVID-19 refieren trastornos del sueño, ansiedad o depresión. Y esto es algo no menor, principalmente también para la vida habitual y también, obviamente, para la actividad física. Esto les quería mostrar que se hizo un estudio en Estados Unidos, donde se estudió 26 atletas, muchos de ellos que habían transitado la enfermedad de COVID-19, muchos de ellos asintomáticos o con síntomas súper leves, y se les hizo una resonancia cardíaca y se vio que en un 15% tenían alteraciones, tenían miocarditis, alteraciones del músculo cardíaco, y un 30% de esos pacientes estudiados digamos, no presentaban en el momento del estudio lesión evidente, pero sí que habían tenido en su momento, en el momento de la enfermedad, alguna lesión del miocardio y del músculo cardíaco. Y entonces nos metemos en otro capítulo que es fundamental, la evaluación médica para la vuelta al deporte. Seguimiento clínico, seguimiento médico, ¿sí? Es importante que el reinicio de la actividad física sea progresivo, para evitar sobrecargar al cuerpo, para evitar generar lesiones, para evitar complicaciones físicas, y también para ir evaluando cómo es la respuesta de la persona al ejercicio o a la actividad física una vez superada la enfermedad. Es importante la realización de estudios complementarios, como por ejemplo un electrocardiograma, en algunos casos según la intensidad de la actividad física, que realicen una ergometría, un ecocardiograma para evaluar si hay daño del músculo cardíaco. En algunos casos de pacientes, por ejemplo, que estuvieron en terapia intensiva o donde hubo mucha afección muscular, es necesario que hagan un esquema de rehabilitación, siempre, obviamente, siempre con profesionales que se dedican a ello. Y otra cosa importante es el screening de los trastornos neurocognitivos. Es importante dar una contención psicológica a estos pacientes, porque muchas veces pasa desapercibido y tienen estos trastornos del sueño, ansiedad o depresión. Para terminar, no nos olvidemos que nosotros hacemos la pandemia. Vuelvo a repetir que mientras no se vacune la cantidad de personas necesarias para luchar contra el aumento de casos, no nos queda otra que las medidas de prevención individual y colectivas.
por suerte es esperanzador, son esperanzadores los números que podemos ver en otros países como Israel o Reino Unido, en donde casi no tienen muertes últimamente, y la cantidad de casos descendieron de forma abrupta. Tienen aproximadamente arriba de un 60% de la población vacunada con al menos una dosis, pero sí se está viendo la efectividad de las vacunas, pero mientras tanto, en el medio de esta ola, en el medio de emergencia de nuevas cepas, que impresiona ser más seguro, más transmisibles que la cepa original, y se está evaluando si no tienen implicación o generan más gravedad de los cuadros, es fundamental reforzar el uso de protocolos, las medidas de prevención y informar y estar alertas ante la aparición de cualquier síntoma. La OMS dice que para seguir la cuarentena tenemos que controlar la transmisión, detectar nuevos casos que puedan ir emergiendo, que no haya mucho riesgo del sistema de salud, de colapsar, que se tomen correctas medidas preventivas en el trabajo en las escuelas, que haya control de los casos que pueden ingresar a través de viajeros, y el compromiso de la población. Bueno, esperemos que esto pase pronto. Obviamente, incentivo a que las personas que se puedan vacunar lo hagan, y lo que necesiten o cualquier duda, estoy a su disposición. Muchas gracias.